existen escuchar tus sueños y te cuidan para que logres volverlos realidad. Seres que comprenden tus miedos, pero que con una sonrisa te llenan de esperanza y te hacen sentir que todo estará bien. Son esos héroes sin capa para quienes el cansancio no existe cuando tu vida se vuelve su prioridad. Y aunque no los notas, ellos están siempre allí para ti. Gracias a todos los fisioterapeutas, enfermeros y terapeutas por su infinita labor y por devolvernos la fe en las personas. Global Healthcare. Juntos, en el cuidado del paciente. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por abrirnos este espacio para compartir y especialmente le damos las gracias y la bienvenida a la doctora Gloria Hurtado, o más conocida como Gloria H., periodista, comunicadora social, psicóloga clínica, con el propósito de que compartamos experiencias y hagamos de este espacio un conversatorio sobre el tema del manejo de las emociones dentro del hogar en esta nueva normalidad. Cosas que nos suceden con este cambio de vida que nos ha tocado asumir debido al COVID-19. Muchas gracias a todos y doctora Gloria, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Nora. Gracias a ustedes por la invitación. Muy queridos. Bueno, para Global Healthcare es un gusto poder tenerla en este espacio. Y bueno, la idea es que participemos activamente durante el conversatorio. Si tienen preguntas, nos las pueden escribir en la página y vamos a ir resolviéndola en la medida que se va desarrollando el tema. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Creo que lo que más nos impactó en esta situación fue que nos rompieron el libreto. Nosotros teníamos un libreto de vida. La gran mayoría de todos traíamos como un plan de vida. El viaje, los estudios, el matrimonio, la fiesta, la celebración. Todo lo teníamos más o menos planificado y resulta que de buenas a primeras nos rompieron el libreto y quedamos frente a una incertidumbre grandísima. Entonces, no hay experiencias anteriores para decir de a dónde copiamos, quién nos va a enseñar, nada, absolutamente nada, solo en vivo y en directo, y empieza la crisis porque la primera situación donde vemos esto es que nos confinaron a las casas, nos encerraron en las casas y entonces ya no podíamos salir y la casa terminó siendo una especie de cárcel. Y vamos a empezar por este tema, por la familia. ¿Qué sucede con la familia? Claro, el libreto nos lo rompen, no hay manera de vivir de otra forma y todos a casa. Nosotros creemos que tenemos unas familias buenas, pero en la familia nosotros nos veíamos como en un hotel. Nos levantábamos por la mañana, todos a la carrera, colegios, universidades, trabajo, salíamos a las 7 de la mañana, de pronto los niños regresaban tipo 2, 3 de la tarde, papá y mamá por la noche, y no nos veíamos y la convivencia era fácilmente llevable porque los espacios y los tiempos eran muy cortos. Pero resulta que ahora las 24 horas, los 7 días a la semana, cada mes, tenemos que vivir los unos con los otros. Y es aquí donde se pone en riesgo qué es una familia. Todas las familias se quieren, a todos los hijos se los quiere por igual. ¿Qué sucede en la familia? El primer impacto del confinamiento está en la familia, en aprender a convivir todos, de todas las edades, trabajando, estudiando con los abuelos, todos en la misma casa, en el mismo sitio.
Claro, hay familias que pueden tener la ventaja de tener espacios más grandes. Y entonces estamos viendo una casa que pueden tener 3 cuartos, una sala, un patio, pero de pronto no todo el mundo tuvo la misma ventaja. Y aprender a convivir en espacios mucho más reducidos porque no podíamos salir a la calle, porque había el peligro del confinamiento, fue el primer impacto emocional sobre la gente que vivía en casa. Entonces, de pronto, el adolescente se dio cuenta que mamá o papá podían tener preferencias por otro hermano. El niño o la niña se dio cuenta que papá o mamá eran de mal genio. Mamá se dio cuenta que de pronto este hombre que la acompaña no es tan atractivo, tan agradable, que es de mal geniado, y la familia es la primera que recibe ese impacto. ¿Qué tal ancianos, personas de determinada edad, 70, 80 años, que eran los que más había que cuidar, que no podían salir? Y adolescentes, niños, ancianos, trabajo y estudio. Realmente fue un caos. Y todos recibimos el impacto de esa situación y aprender a vivir. La intimidad se pudo desgastar. Una de las cosas que más aprendimos fue que el amor necesita espacios. Mucha gente soñaba con tener a la persona que ama, a los hijos, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, todo el tiempo juntos. Pero estamos llegando a la conclusión de que cualquier cosa que hagas en exceso satura, satura. Y el amor también puede saturar. Entonces la familia está allí agobiada 24 horas al día. Eh, Muchas veces la intimidad, la individualidad se dañaron muchísimo. No sabíamos el mal genio, la histeria, el desorden. A veces las mujeres, sobre todo, somos compulsivas con el orden. Y viviendo todos en casa, pues realmente las relaciones se pueden haber deteriorado muchísimo. Las emociones están a flor de piel y convivir tantas generaciones en un mismo lugar no ha sido algo fácil. Entonces, además, bueno, pues en Cali pasamos por el periodo de vacaciones, pero hubo gente que tuvo pleno colegio, pleno educación virtual, aprendizajes, demasiados aprendizajes a la vez. Y la normalidad, la nueva normalidad nos impactó para producir emociones encontradas. Nos estamos encontrando dijéramos, con pequeños mostricos interiores que no sabíamos que existían. Nos encontramos entonces con que de pronto veo y encuentro con que mi compañero está viendo pornografía en el celular o en internet y me muero de la rabia. O me estoy encontrando, como me dijo alguna vez un adolescente, uno de los temas más conflictivos en la situación en la familia fue la sexualidad. Un adolescente me decía, ¿por qué mi papá y mi mamá sí pueden tener relaciones y yo no puedo tener relaciones con mi novia? Un adolescente de 18 años. Entonces, la familia fue, dijéramos, el sitio donde todo este confinamiento produjo un remesón que todavía no hemos salido de él y que tenemos que aprender a manejar todas las generaciones que conviven en casa, aprender a manejar un mínimo de rutina, aprender a manejar un mínimo de disciplina, tener prioridades, porque todo no va a poder funcionar como cuando vivíamos en la normalidad anterior. Entonces, la adaptación a esta nueva forma de vida nos ha impactado a todos y ha producido ansiedad, depresión, insomnio, ganas de comer, ganas de salir corriendo, rabias. Eso ha generado un cúmulo de emociones que de pronto no les dimos la importancia porque estábamos más preocupados por la parte física y por la parte económica. Pero las emociones, el impacto de la convivencia que se volvió de posiblemente agradable y placentera, se volvió insoportable, pues todo eso causa un impacto en la gente, en los niños, en los adultos, en todos los estamentos. ¿Qué pasa con los niños? Creo que preocuparnos por ellos es de lo más importante que tenemos que hacer, porque el niño está mirándonos a los adultos, está mirando mi miedo, está mirando mi desconcierto, está mirando mi rabia. Sí,
Yo adulta tengo derecho a esos sentimientos y a esas emociones, pero también tengo que tener cuidado porque allí está el niño viendo de pronto la pelea, viendo la rabia, la incertidumbre, viendo el desespero de los adultos. Y el niño está asustado. Uno se encuentra con una niñita que a los 6 años me dijo, ¿cómo es que se puede morir uno a los 6 años? ¿Qué tenía en casa? Unos impactos muy fuertes. Puede que nada grave, pero es insoportable convivir en familia en los espacios reducidos que tenemos y la niña posiblemente agobiada por todo esto, porque energéticamente captamos que hay una pesadez. Nosotros cuando hablamos de energía, eh, por lo general ese término no es muy bien usado, porque creemos que nosotros estamos en un ambiente y que somos seres de materia, pero cada vez más la física cuántica nos dice que somos seres energéticos. Y cuando tú llegas a un sitio, tú llegas a un lugar, no tienes necesidad de que te digan qué ambiente hay en el lugar. Energéticamente uno siente y dice, ay, me encanta este sitio. Uy, nadie te ha hablado ni nadie te ha dicho nada. O llegas a un sitio y también puedes decir, qué cosa tan harta, no me gusta este lugar. Pues muy bien, las casas son centros de energía y el niño o la niña pueden empezar a sentir, esto no me gusta y empiezan a recogerse o a sentir, yo quiero lo de antes, yo quiero lo de antes, ¿dónde está mi colegio? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis amiguitos? Todo esto a los niños los impacta de una manera increíble. Hay todavía hoy, 6 meses o 7 meses después de la pandemia, hay niños que tienen miedo de acercarse a otros, como también está el caso del niño que tú lo sacas a la calle después de 3 meses y el niño gritaba en la calle, ¡ah! ¡Un carro! ¡Un señor! Como si hubiera llegado un extraterrestre de nuevo aquí a la Tierra y estuviera sorprendido de lo que ve. Todo esto impacta, sin lugar a dudas, deja una huella y vamos a mirar las consecuencias, buenas o malas, que van a tener estas situaciones. Entonces hablamos de los niños, hablamos de la niñita que también la profesora prendió su clase, los hizo conectar y la niñita levanta la mano y le dice, profesora, ¿cuánto falta para que se acabe la clase? Claro, nosotros creíamos que los niños querían internet, celulares o algo, pero están desesperados. Y a veces los colegios, por querer probar que estaban haciendo algo, por querer justificar el pago de las mensualidades, atiborraron, atiborraron a los niños, a las niñas, a los adolescentes de tantos trabajos. Entonces, eso se volvió un caos. Los profesores aprendiendo cómo era la clase, papá y mamá viviendo situaciones nuevas, los niños en casa aprendiendo virtualmente, que no es lo mismo, porque la educación virtual no es pasar la presencial a la virtual y estamos haciendo lo mismo. Entonces, todo esto es un impacto que casi que tenemos que pedir, espacio y tiempo. Por eso, las prioridades son necesarísimas. Tú no lo vas a poder hacer todo a la vez. Vas a tener que escoger. Posiblemente si el niño o la niña no hace la tarea tan rápido como la profesora quiere, si no se cumple con todas las expectativas, por favor no te angusties, porque aquí hay una palabra básica en la convivencia que es hacer prioridades. Y la prioridad de pronto es un poco eso que estamos haciendo, salud emocional, exigir orden y disciplina en la casa o tratar de que podamos vivir un poco tranquilos. Posiblemente vas a encontrar vasos tirados, vas a encontrar ropa tirada, vas a encontrar cosas que no te agradan, pero no puedes esperar que la casa funcione como en las épocas anteriores. Entonces, prioridades, ¿qué es lo más importante? La salud emocional de todos. Y el desorden puede pasar un poquito a segundo plano. La disciplina, debe haber una forma de rutina, pero si se rompe la rutina, si el niño, la niña, mi marido, mi compañera no quiere hablar, respeta un poquito que no se quiere hablar. Estamos hablando de prioridades, estamos hablando de aceptación de una nueva situación y estamos hablando de algo también básico, aprender a escuchar. ¿Qué quiere decir aprender a escuchar? No siempre hablamos con palabras, no siempre el lenguaje es la única forma de comunicación. Los gestos dicen muchísimo. Y un gesto puede ser algo así como, qué jartera, o
la sensación de no estar a gusto en algún lugar. Entonces, aprender a respetar en familia la individualidad de cada quien, así sea un niño, así sea un adulto. Aprender, por ejemplo, fíjense, hay unas paradojas tan grandes. Hay familias que tenían un solo baño o dos baños. Esto que parecía tan trivial antes se puede volver insoportable, porque a veces en el baño es el lugar donde yo podía sentarme y respirar y tener espacio para mí, porque en el cuarto estaba mi hermana o estaba mi marido o algo. Entonces, toda esa sensación, por eso era tan vital de pronto salir y darle una vuelta a la manzana. Si vivías en una unidad, salir y respirar en la puerta de la casa, porque airear estas situaciones era fundamental, es fundamental para poder seguir teniendo una estabilidad emocional. El confinamiento ha sido muy, muy delicado para la salud emocional. Estamos hablando solo de la familia, estamos hablando del anciano al que se le quitó la jerarquía, porque entonces el hijo le dijo, papá, mamá, ustedes no pueden salir. Y casi que violentamos la jerarquía y personas de determinada edad se vinculan es precisamente a través del contacto con los amigos, a través de otra clase de prioridades que posiblemente para los hijos o los nietos era más importante cuidar su salud física, pero ellos la salud física no solamente era el cuerpo, la soledad, el no poder estar con sus compañeros, amigos, jubilados, todo esto con el dolor del alma tenemos que decir que fue una equivocación gravísima del gobierno haber colocado esa invalidez emocional de los ancianos o de las personas de determinada edad. Eso fue un golpe muy fuerte. Los abuelitos, esas palabras fueron muy despectivas y primero rompieron jerarquías en casa, porque entonces un hijo o una hija pudieron manejar las vidas de sus padres. Y además de que una persona de determinada edad va perdiendo poder y capacidad de control, y además sus hijos lo empiezan a mandar, pues realmente allí hay un impacto fuerte que todavía podemos seguir viendo las secuelas. El confinamiento se ha levantado, pero muchas situaciones vividas en el confinamiento siguen teniendo vigencia. Y entonces respetar la jerarquía es básico. A veces por cuidar demasiado el cuerpo físico, deterioramos la salud emocional. Hay muchas personas de determinada edad muy golpeadas porque perdieron la capacidad de tener el manejo de sus propias vidas, de manejar la tarjeta débito con el cual sacaban su pensión. No, papá, no, mamá, yo voy por ello. Y de pronto, pues había algo que tenía que ver con la intimidad, con la individualidad de ellos y estar expuesto a que los hijos o las hijas les manejaran todo. Esto no es una cosa fácil. Esto no ha sido fácil. Claro, es una nueva normalidad y tenemos que aprender a adaptarnos a ella, pero no es fácil para ninguno de los miembros de la familia. Todos estos impactos, mamá cocinando, porque la empleada no podía venir porque si tenía confinamiento no podía salir, entonces mamá manejando dos niñitos en edades distintas, cuando eran dos, cuando no eran tres, porque también tuve el caso de una mamá que tenía uno de 15, uno de 11 y una de 7. Tenía que cocinar, teletrabajo. Esta mujer también está totalmente angustiada, deteriorada, cargada con una situación muy fuerte. ¿Los gobiernos miraron alguna vez qué era lo que podía causar el confinamiento en el interior, al interior de estas familias? Y estamos hablando de un espacio más o menos donde nos podíamos mover. Pero ¿qué tal en un apartamento de 70 metros viviendo 5 personas? Ahora, la paradoja es que quien cumplió el confinamiento al pie de la letra puede tener otra clase de angustia y es precisamente el tener miedo a salir. Es lo que se llama en psicología el síndrome de la cabaña. ¿Qué es una cabaña? Una cabaña es un refugio. Y claro, de tener miedo, ¿qué me va a pasar en la calle? ¿Qué me va a pasar en la calle? Pues hago lo contrario, no desear salir, sino desear encerrarme. Y hay mucha gente que está en ese momento deseando no salir. Le tengo miedo a salir, ¿qué me va a pasar? O gente que va a salir a la calle a educar a los demás. Ese señor no tiene tapabocas, no se me acerque. O como me decía alguna persona, una señora que fue al consultorio de un oftalmólogo y la señora desesperada
le sacó un aerosol y le tiró en los ojos al médico, porque como lo quieren limpiar todo, hay personas que están en ese otro extremo. Definitivamente, la pandemia nos marcó, el confinamiento nos marcó y nos hizo cambiar de perspectivas. Sé que les estoy mostrando cosas negativas, porque quiero que podamos entender hasta ahora, por ahora, que todos hemos vivido situaciones de estas. Sí, hay otra manera de mirarla, pero lo primero es como normalizar lo que sucedió en tu casa, no fue solamente en tu casa. Lo que sucedió en tu mundo no fue, es que mi casa es un caos. Todas las casas se convirtieron en un caos. Todas las casas se convirtieron en un lugar para aprender. Y todos tuvimos que, sin libreto preconcebido, sin nada, aprender en el camino. Hay heridas, claro, hay secuelas, claro. En la China cuenta que terminado el confinamiento, el número de divorcios aumentó en una proporción inmensa, porque, como les decía hace un rato, el amor necesita espacio y distancia. El amor necesita desear a la persona y no estar todo el tiempo pegada de ella o viéndola constantemente, porque eso agota. Y el amor también de los hijos. ¿Cuántas personas están deseando que los niños puedan volver al colegio? No solamente por ellos, sino también porque es que cargar con un niño, aprender tareas con ellos, los niños chiquitos, 7 años, 8 años, no se conectan fácil para sentarse y estar 3 horas, 4 horas frente a la pantalla y que la profesora empiece a manejar las clases, no. Esa es una tarea que terminó siendo de las mamás o de los papás. Entonces, todo esto ha confluido en la familia y la familia es hoy por hoy el lugar donde más problemas se están presentando debido al confinamiento. ¿Y qué tal papá y mamá? Papá que lo despiden y mamá tiene que trabajar, tiene que manejar sus hijos y papá con tintes machistas dice, yo no voy a ayudar en la casa, eso es tarea de mujeres y papá sentido y resentido porque se quedó sin trabajo, porque es como si hubiera perdido su lugar de hombre en la casa. Todo esto sucediendo a la vez, pues de alguna manera la relación del hombre y de la mujer no va a ser fácil, no va a ser agradable. Vamos a pasar una serie de cuentas de cobro que nos van a impactar muchísimo. ¿Por qué hay familias que pueden manejar esto de una manera y otras de otra? Porque también no podemos olvidar que llegamos al confinamiento con la maleta que cada uno traía en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos llegado a este momento no con las manos vacías, ni todos estamos arrancando del mismo sitio. Alguien dijo unas frases muy bonitas, todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos montados en el mismo barco. Y al no estar montados en el mismo barco, hay barcos eh, de mucha capacidad de sostén y hay barquitas mucho más frágiles. Todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y eso marca una diferencia grandísima. La persona que tenía que salir a trabajar, de alguna forma tenía que cuidarse, pero podía airearse. La casa, la familia, hogar, dulce hogar, pudo convertirse por una temporada en un pequeño infierno, donde pudimos aprender cosas nuevas. Las tenemos que atravesar y las secuencias y las secuelas todavía las vamos a mirar. Matrimonios que se acabaron. Tuve el caso de un señor que adora a su mujer, pero me decía, ay doctora, yo quiero vacaciones. Claro, quiero vacaciones para no verla, pero no porque no la quiera. El amor es mucho más profundo, pero nos hemos podido saturar y la familia necesita espacio. Si ahora cuando se empiezan a abrir las posibilidades de salir un poco a la calle y alguien quiere tener un poquito más de individualidad, salir solo, mi compañero, mi compañera, mi padre o mi madre, por favor, no nos volvamos policías de ellos. Dejémoslos caminar un poco. A la calle no se van a hacer cosas malas. A la calle se va a ventilarse, a mirar personas diferentes, cruzarme con gente diferente, guardando todas las medidas de bioseguridad, pero ir a un centro comercial, ir al supermercado,
El solo hecho de poder caminar, aun cuando haya distancia, pero es mirar otro panorama. Ah, claro, también había una cosa muy delicada en la casa. Mucha gente que de pronto entendió que la casa era para vivir en pijama, para no bañarse, para no arreglarse. ¿Y qué sucede? Esto también contribuye a la poca autoestima. De ser posible, deberíamos de habernos levantado todos los días, darnos un pequeño arreglo, como si fuéramos a salir. Creemos a veces que la familia es la que nos tiene que aguantar, o la jartera, o la neurosis, o el mal olor, y si son los que más nos quieren, son los que más queremos, pues deberían ser los que más deberíamos de haber cuidado. Pero todas esas cosas se fueron perdiendo un poquito en este periodo de confinamiento. Esta es la fotografía que tenemos de un confinamiento familiar donde a veces las noticias y en los medios de comunicación se dice la familia se unió, la familia es maravillosa, pudimos redescubrir el valor de la familia. Yo respeto ese criterio y hay quienes pudieron verlo, pero en el otro lado también la familia saturó y hay muchísimas personas deterioradas por sus relaciones familiares que están buscando un espacio de renovación. Ojalá que no se tome ninguna medida definitiva de terminar una pareja o algo hasta que no dejes que la marea baje. Eso se parece un poquito como a la hinchazón. ¿Estás hinchado? Deja por favor que la marea baje para poder encontrar ya bajado el nivel si realmente vale la pena precipitarse o volver un poquito a situaciones más normales, menos confinadas, pues nos podría hacer ver las cosas de una manera distinta. Nora, ¿hay alguna pregunta por ahora o algo? Sí, doctora Gloria, gracias. Precisamente estaba esperando que terminara la idea. Hay una pregunta, dice, en la pandemia me di cuenta de que no era tan feliz con mi vida y me puso a pensar mucho. ¿Será buena idea cambiar de casa con mi familia para recomenzar? ¿O qué podría hacer? Es muy chévere la pregunta. A ver, la idea es que ¿eres tú o es tu casa? Yo no puedo proyectar todo en mi casa. Puedes cambiar de casa, sin lugar a dudas, y puedes ayudar, pero personalmente, si es un cambio tuyo, es maravilloso empezar a mirar. La vida se parece a una moneda. La moneda tiene dos caras. Te golpeó la pandemia, te golpeó, no eres tan feliz. ¿Qué quiere decir? De pronto tu felicidad la estabas poniendo en cosas externas, en mi familia, en mis hijos, en mi compañero, en el sitio geográfico y de pronto encontrar que la felicidad no está allá. La felicidad es algo interior. Es un momento muy importante. Tú puedes hacer los cambios externos, pero te llevas a preguntar, ¿dónde está la felicidad? ¿Para qué naciste? Esta es una pregunta básica. ¿Para qué nacemos? Por lo general, las personas consideran nacemos para ser felices. Respetable la respuesta, pero de pronto mucho más profundo y uniéndolo con el campo espiritual, nacemos para aprender. Y la vida es un colegio. Y muchas situaciones como estas son las que más nos enseñan. Si la vida es como un colegio y nacemos para aprender, los momentos más difíciles son los que más nos enseñan. Entonces, para la persona que nos hace la pregunta, es un momento de aprendizaje increíble. Puedes mover externamente las cosas, pero la felicidad no va a depender de que te cambies de casa o de que tu familia vaya a otro lugar. ¿Qué puedes revisar de ti misma? ¿Qué tantas expectativas tenías afuera? ¿Qué tanto te miras a ti para encontrar cómo puedo ser yo feliz sin construir apegos o dependencias externas donde yo espere que los demás me den lo que a mí me queda faltando? Nadie te puede dar la felicidad, nadie nos la da. Es una de las mentiras más grandes de la cultura. La felicidad no depende de nadie. Como nacimos para aprender, los momentos de dificultad, yo puedo culpar a la gente, culpar al mundo, al gobierno, o yo puedo empezar a revisar qué tengo que aprender. La vida es un aprendizaje y el momento de mayor dificultad es el momento de mayor aprendizaje. Ok, muchas gracias. Otra pregunta era,
¿Cómo puedo manejar el duelo de perder un ser querido y no poderlo acompañar ni en sus últimos momentos, ni sentirnos acompañados en su funeral, porque pues por esta nueva circunstancia nos vimos muy solos en esta etapa? Es muy interesante pregunta porque no hemos hablado de la muerte, iba a hablarles ahora, pero es muy valioso que podamos entender que el confinamiento, el coronavirus, lo que nos enseñó es que la muerte está presente en nuestra vida. Nos han educado para evitar la muerte. Ay, no, no, no hablemos de eso. Como si hablar de la muerte fuera llamarla o tratar de que llegara más rápido. No es verdad. El coronavirus lo que nos dijo primero es que la muerte no es un castigo, que todos nos vamos a morir. Y suena paradójico, pero la mejor manera de manejar la vida, la mejor manera de manejar la vida es pensar en la muerte. La muerte nos han enseñado cosas muy, muy complejas. Otra vez la cultura nos ha transmitido que la muerte es una desgracia. La muerte, como dicen los orientales, la muerte es como quitarte el cuerpo, desencarnar. Yo me quito un vestido cuerpo, pero yo no desaparezco. Entonces, cuando un ser querido ha muerto y no lo he podido acompañar, basta posiblemente la necesidad física de tener el cuerpo, de que la persona también podamos tocarla y podernos despedir de ella, podría ser una medida muy importante que puedas hacer el duelo energéticamente conectándote con la persona. Si creemos que somos seres de energía, se puede hacer una fotografía de la persona, tú puedes hacerle toda la despedida y la persona, esa energía, ese espíritu va a sentir tu energía. Nos podemos conectar energéticamente, no necesitamos el cuerpo. Aún más, a través de los sueños, cuando estamos dormidos, se dice que en el sueño, en el momento del sueño, es cuando estos seres, estas energías, estos espíritus se conectan con nosotros porque en el momento del sueño ni ellos tienen cuerpo ni yo necesito cuerpo. Es una dimensión donde nos podemos conectar. Entonces igual tú puedes hacer un pequeño ritual en la casa, puedes poner una fotografía de la persona, le puedes hablar desde tu corazón, él o ella te están escuchando. Créemelo de corazón, es que el que no tenga la parte física, estamos como Santo Tomás, ver para creer, si no toco no existe, no es verdad. Energéticamente te puedes conectar. ¿Cuánta gente ha recibido mensajes de seres que han desencarnado a través de los sueños? O sea que sí nos podemos seguir conectando, te puedes despedir de ella, de la persona, puede que a través de un sueño te diga algo, pero si se murió y no pudiste acompañarlo en el momento del deceso, háblale desde tu corazón. ¿Qué pasa con las personas que están en estado de coma? Siempre te recomiendan, háblele que lo está escuchando. Aparentemente alguien diría, eso no es sino un cuerpo, allí no hay nada, pero háblale que te escucha. Entonces, el duelo lo podemos hacer aún con una fotografía, recordando objetos de la persona, despidiéndote de corazón y puedes tener la certeza que esta energía del ser que perteneció a tu vida, que estuvo cercano a ti, lo recibe y tú puedes recibir paz y tranquilidad. Esto tiene que ver mucho la muerte con el sentido de espiritualidad. Venimos a la vida y no nos podemos olvidar que nos vamos a morir. Este ser que murió, este familiar que murió de esta forma, también es un maestro que te está enseñando que la muerte no es un castigo ni es un final, es un trascender a otra dimensión. Continuando con el tema del duelo, nos preguntan en el chat cómo manejar con los niños el tema de la muerte por sin generar angustia. Claro que la muerte para un niño puede generarle tanta angustia como cuando tú te vas de viaje. El que no vea a la persona, sin lugar a dudas que le puede generar angustia, pero acordémonos de una cosa muy importante. Yo no le puedo evitar a mi hijo o a mi hija situaciones de dificultad. Yo no puedo educar a los niños metidos en una urna de cristal para que no tengan problemas.
Si nosotros tratamos de educar a los niños, voy a hacer una comparación. Si yo educo a mis hijos tratando de evitarles problemas, es como si yo tratara de darles papilla. Siempre licúo la comida para que no tengan dificultad al morder. Entonces yo, para que mi hijo no tenga dificultad, le licúo la comida y mi hijo siempre toma papilla. El día que el niño o la niña se encuentre con un pedazo de carne, se va a trancar porque no tiene la capacidad para poderla masticar. Pues igual, la vida está con problemas, con frustraciones, con errores, y yo no puedo educar a mis hijos dentro de una cápsula. Que tiene angustia, se la aprendo a manejar. Con la angustia, porque mamá, la gente se muere, mi amor, la gente se muere, la gente va a otra dimensión, el cuerpo se deja, se mueren los animalitos, se mueren las flores, la muerte tengo que impregnarla en la vida cotidiana de manera que no sea una cosa espantosa. ¿Qué se necesita para que nazca el día? Que se muera la noche. ¿Qué se necesita para que lleguen las vacaciones? Que se muera la época escolar. Fíjense que la muerte y la vida van conectadas. La palabra muerte no tiene que ser esa cosa tan espantosa que vemos. Ah, el abuelo se murió porque el abuelo pasó a una dimensión diferente, pero cuando quieras puedes cerrar los ojos y te vas a encontrar con que el abuelo te está hablando. Hay muchas maneras de manejar esto. Que al niño le da miedo, claro, hay muchas cosas que le darán miedo. Nosotros no podemos educar, ningún papá ni ninguna mamá tiene la potestad de evitar que su hijo tenga angustias o que tengan miedo. Hay que saberlas manejar, pero preguntándome también qué tanto de mi miedo es el que están captando ellos. ¿Alguna Eh, otra? sí. Dime. Otra pregunta era, ¿cómo manejar el estrés en la casa? Pues porque tengo, aunque lo tocaste un poco, como unos tipsitos, preguntan, en la casa porque tengo el teletrabajo, la cocina, el aseo, el atender a los niños pequeños sobre todo. A ver, mamá, me imagino que es como una mamá, aquí hay que tener prioridades. No eres la Mujer Maravilla ni lo vas a poder hacer todo. Haz como la lista, ¿qué es lo más importante? Si es un bebé, pues lo prioritario es el bebé. Luego será un niño de colegio que posiblemente no pueda asistir a la clase o no haga la mejor tarea. Tienes que escoger prioridades. Acuérdate que no eres la Mujer Maravilla. Entonces, lo prioritario, el niño, si es muy pequeño. Lo segundo, de pronto, comida, el aseo y cosas de esas podrían pasar a un segundo plano. Yo tengo que escoger prioridades. Tienes que aprender a soltar, a desprenderte de cosas que de pronto en otro momento fueron muy importantes, que la casa estuviera toda arreglada. Olvídate, viviendo todos en casa no puede haber el mismo orden que había anteriormente. Escoge prioridades y entiende que va a haber cosas que van a fallar. ¿Cómo manejas tú, mamá, la frustración, el error, el no tener el control de todo? Acuérdate que puede ser un aprendizaje muy importante para la vida, aprender a saber que yo no puedo manejarlo todo. Si eras la mujer que lo manejaba todo, pues entonces ahora el niño, la comida, el teletrabajo van a ser las prioridades, el aseo, que de pronto, no sé, la ropa no esté tan limpia, que la ropa no esté planchada, no importa. Tengo que aprender a soltar, escoger y tener prioridades. No tengo más preguntas por ahora, si quieres avanzamos en el tema. Sí, claro, avanzamos en el tema con algo que es muy importante, que es la incertidumbre. Es de las cosas que más golpea a las personas. ¿Qué es la incertidumbre? Como les decía al principio, teníamos un libreto y sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Hoy nos lo rompieron y no tenemos ninguna clase de seguridades de nada. La incertidumbre asusta, porque la incertidumbre quiere decir que no hay nada seguro para el futuro. Lo único que tenemos es el día de hoy. Como dicen los alcohólicos anónimos, es valiosísimo hablar de el presente solo por hoy. Un alcohólico, cuando va a empezar su etapa de recuperación, no dice de hoy, de aquí para toda la vida voy a dejar de tomar trago. El alcohólico dice solo por hoy.
Pues muy bien, en esta etapa de confinamiento y la vida nos está hablando de la incertidumbre. La incertidumbre es no sé lo que va a pasar. Esto nos puede llenar de pánico, pero como les decía ahora, puede ser una moneda de dos caras. Por un lado está la incertidumbre, no hay nada escrito, y en el otro lado que está la creatividad. Como no hay nada escrito, todos los días debes de crear una respuesta. O sea que la incertidumbre va unida a la creatividad. Me puedo volver absolutamente, lo que decían, reinventarme, la resiliencia, porque no hay nada escrito. Todo está por hacer, porque todos los días hay la posibilidad de que haya algo nuevo. Y tengo que tratar de romper el espejo retrovisor. El espejo retrovisor nos hace mucho daño. Yo sé que para personas de cierta edad es muy importante, es que antes se hacía de esta manera, es que anteriormente era de esta forma. De las cosas que más daño nos pueden hacer hoy en día es tratar de pensar. Buenas, buenas noches, tenemos un problemita técnico, regalen en unos segundos. Ya, Ya, regresó es que nuestra entró una invitada. llamada y se cortó. Estábamos diciendo que se me fue la paloma. De la incertidumbre y Estamos la hablando así. creatividad. Entonces, la creatividad, la incertidumbre te lleva a la creatividad. Sabes que también había una anécdota que me gustó muchísimo, una historia de que hay un pájaro que se posa sobre una ramita de árbol y la ramita de árbol es fundamental en él para poderse parar y tiene terror de que le quiten la ramita de árbol, pero de pronto puede entender que la fuerza no va a estar en la ramita de árbol, sino en sus alas. Si él logra cambiar, no, la seguridad no está en la rama del árbol porque la puedo perder, pero la seguridad sí está en mis alas. Entre más pueda fortalecer mis alas, la ramita la voy a necesitar cada vez menos. Igual con la incertidumbre. Entonces todos los días tendremos que crear una respuesta que nos puede asustar mucho. Les hablaba del espejo retrovisor y de que mucha gente está esperando mirar para atrás, pero es que antes, como antes no va a volver a ver nada. Tenemos que crear una respuesta y puede llegar a ser muchísimo mejor, pero tengo que tener la capacidad de pararme en el presente y de saber que solo tengo el día de hoy. Fíjate que hay una cosa muy importante allí también. Cuando tú tengas un momento de mucho estrés, de mucha desolación, ponte a hacer una lista de lo que tienes, no de lo que te falta. Si yo hago la lista de lo que me falta, no doy abasto. Pero si yo me paro y miro lo que tengo, muchas veces les digo a las personas cuánta gente se cambiaría por ti en este momento. Y realmente a veces nos falta como la humildad de saber qué es lo que tengo. La vida es un colegio y es un aprendizaje. Y no debo valorar lo que me falta, lo que perdí, lo que tenía, sino empezar a valorar qué es lo que tengo y qué es aquello que estoy ganando en el momento presente. Y eso es lo valioso. ¿Qué tengo hoy? ¿Tienes salud? ¿Tienes a los tuyos contigo? ¿Qué cosas puedes tener cerca de ti que te pueden ayudar y que pueden realmente valorarlo tú como algo mucho más importante en tu vida, no lo que te falta? No hagas la lista de lo que te falta, haz la lista de lo que tienes. A veces se nos olvida agradecer y es de los elementos más importantes agradecer. Tanta gente del grupo de ustedes que sirvieron a tanta gente, que le viven sirviendo, y agradecer. Ya no podemos sonreír tan fácil, ¿no? Porque tenemos que tener la cara tapada, pero a través de la mirada podemos darle muchísimo a las personas. El agradecimiento, agradecer todo lo que han hecho por tanta gente, han puesto su corazón, su pecho, su salud para ayudar a tantos. Fíjate que la pandemia ha sacado también lo mejor de la condición humana, la solidaridad, el apoyo, la confianza, la gratitud, y se la debemos a la gente que trabaja en salud, y eso es muy, muy valioso, muy significativo.
Entonces la incertidumbre es algo que nos golpea, algo que nos impacta. Otra de las cosas que también va a cambiar muchísimo es la educación. Fíjate que es la prioridad en educación. Estamos viendo que muchas situaciones se nos presentaron por un analfabetismo emocional. Nunca nos educaron en las emociones. Y esa es la parte, es decir, un poco todo este conversatorio es sobre emociones. Voy a darles una comparación muy interesante. Tengo un edificio de 10 pisos. Muy posiblemente voy a instaurar allí una compañía muy importante. La presidencia de la compañía, la junta directiva de la compañía, muy seguramente la voy a poner en el piso octavo, en el último piso. Los primeros pisos los dejo para secretarias, mantenimiento, para la recepción, para recibir el archivo. Esos son los primeros pisos. Si yo quiero, de alguna manera, comparar, las emociones son los primeros pisos del edificio. La razón está en el piso octavo. Pero si yo le quiero poner una bomba a ese edificio, ¿dónde se la coloco? ¿En el piso octavo o en los primeros pisos? El edificio se me cae desde los primeros pisos. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones nos acaban con toda la construcción racional que podamos tener. Las emociones son absolutamente demoledoras. No hay razón que sirva cuando estás emotivo, cuando estás emocionalmente, cuando tienes una emoción visceral, no hay razón que llegue. El edificio magníficamente construido tiene lo mejor, lo más importante en el piso octavo, la razón. Pero las emociones son la base de todo esto. Y con las emociones se nos cae el edificio. Emotivamente hacemos locuras cuando las emociones no las sabemos manejar. Por ejemplo, cuando tienes una persona con rabia, de pronto un adolescente nunca le enseñaron cómo expresar la rabia. De pronto va a tirar el celular o va a tirar el vaso, tú le dices, eso no se hace, lo castigas, pero no le enseñas cómo expresar la rabia. En el momento de la rabia, muy posiblemente no se le puede decir nada. Luego, educas sobre esa emoción. Ayer tenías mucha rabia, podías haberlo hablado, puedes expresarlo. Hoy que estás tranquilo, ¿cómo hubieras podido expresar esa emoción? Eduquemos emociones, eduquemos el miedo, eduquemos la alegría, eduquemos también la tristeza. Tienes derecho a tener tristeza, porque tienes derecho a llorar. Nosotros a veces decimos no llore, no sea bobo. ¿Por qué llora por esa bobada? No respetamos las emociones. Y en los colegios, en los colegios es prioritario. La educación tiene que empezar a educar emociones. Educar emociones es, por ejemplo, cómo las sientes, cómo aprendes a expresarlas. Para eso es muy importante la escritura, el dibujo, el baile, saltar y brincar, la respiración. Todas son herramientas que ayudan a manejar las emociones y tenemos que educar a las emociones. Nosotros no venimos con el chip de las emociones aprendidas, venimos con las emociones viscerales para sentirlas. ¿Cómo las voy expresando? Pero si el niño o la niña ven a un papá y una mamá furiosos, iracundos, tirando puertas, ¿qué les estás enseñando? Pues que la emoción se manifiesta de esa manera y no de pronto tengo que aprender a calmarme, tengo que aprender a hablar la emoción. En psicología decimos que todo aquello que se calla se vuelve tumor. El que tú te calles las emociones y aparezcas como una persona muy controlada, guardando y guardando y guardando, no es la manera más sana. Aprender a hablar y expresar la emoción es muy importante. Tenemos una pregunta. ¿El miedo a salir de nuevo a interactuar con las personas es cuestión de tiempo o es cuestión de cambiar para siempre la forma de relacionarnos? Ambas cosas juntas a la vez. Yo creo que es cuestión de tiempo y también de aprender a relacionarnos distinto con las personas. Alguien decía que en el Japón no les cuesta trabajo la distancia, porque el japonés está acostumbrado primero a ponerse tapabocas y ellos no se tocan tanto como los latinos. Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés muy conocido y muy importante,
Él decía que para los latinoamericanos era mucho más impactante porque no nos podíamos tocar y abrazar. El japonés, por ejemplo, la cultura oriental es mucho más distante. Ellos manejan otra forma de, de respeto y para ellos no es tan importante esto. Nosotros, los países latinoamericanos, vamos a tener que aprender a relacionarnos de una manera distinta. Va a ser cuestión de tiempo, pero también las relaciones no van a ser iguales, porque después de esta situación, de esta pandemia, pueden llegar otras situaciones nuevas para el mundo y es un aprendizaje. Podemos decir que es una desgracia, que Dios se olvidó del mundo, o podemos empezar a mirar qué tenemos que aprender de esta situación. Hay tantas cosas positivas del confinamiento, de la situación, aprender a escuchar, aprender a aceptar al otro, no ser tan controladores, no imponer nuestras ideas. Hay tantas cosas valiosas, el valor de un vecino, el valor de las cosas que tengo en este momento, el valor de lo realmente trascendente, el sinsentido de las compras compulsivas, el sinsentido de situaciones que de pronto, ¿para qué vas a comprar esto? ¿Para qué te sirve? Tantas cosas que están cambiando en nuestra vida, tantísimas, es un aprendizaje muy, muy importante. Hay que valorarlo. Ojalá que lleguemos al colegio, los muchachos que vuelvan al colegio y los profesores puedan enseñarles qué aprendiste. Y ahora que se acerca diciembre, por ejemplo, es muy importante valorar qué balance hacemos de este año. Ojalá en casa para el 24 o el 31, todos en la familia hagamos un pequeño balance y nos podamos sentar en grupo y poder decir qué aprendimos, qué ganamos, qué perdimos. Y ese balance es crear conciencia y nos ayuda a cantidades. Otra fecha importante antes de llegar a diciembre es el Día de Acción de Gracias. Alguien va a decir que vamos a dar gracias de muchísimas cosas podremos dar gracias y creo que podemos aprovechar y pasar como a una dimensión diferente, no solamente de cuestiones y de regalos materiales, para empezar a aprender a oírnos, a aprender a oír las emociones de los demás, contactarnos de una manera diferente, valorar la energía. Cada quien es una energía que tenga una frecuencia que puede resonar en tu misma frecuencia y es muy importante. Otra pregunta es, tengo un niño de 5 años y no me gusta el manejo de tablets o de celular para su edad, pero pues tengo el tema de la virtualidad en el colegio. ¿Cómo manejo esa dualidad? A ver, mamá, en este momento solamente puedes aceptar que se tiene que conectar virtualmente. Esa es la gran contradicción de la cultura. Luchamos durante miles de meses y años para que los muchachos no se conectaran y ahora los obligamos a conectar. ¿Cómo los vamos a desconectar? No lo sé. Porque es que es una contradicción muy grande. Porque esas son las cosas de la cultura que no podemos entender y allí perdimos el año todos. Luchamos para que no se conectaran, ahora los obligamos a conectar y casi que un muchacho nos puede decir, nos conectamos cuando ustedes quieren los adultos y por qué cuando nosotros queremos no podemos. Y allí hay una incoherencia muy grande. Créeme, papá o mamá del niño de 5 años, ojalá que le puedas ofrecer otras alternativas agradables. No sé qué posibilidades hay de un deporte, patinar, salir a correr, jugar fútbol en el parque, otras alternativas de manera que el niño se desvincule fuera del momento del colegio o de la escuela, se pueda desvincular. Pero le tengo que ofrecer otras alternativas, no solamente decirle, no te conectes, no te conectes, no más. Tengo que ofrecerle juegos, que tanto juego con mi hijo. Ojalá allí el ejercicio es muy importante, salir a la ciclovía, caminar, jugar fútbol, vamos a darle una vuelta al parque. Todas esas cosas son importantísimas, pero yo, adulto, le tengo que construir la otra alternativa. También relacionado con el tema, la pregunta es, eh, pues la virtualidad o el Internet se volvió también un medio de acercar. Entonces, las familias que ya no nos podíamos reunir físicamente, acudimos a las llamadas, a las videollamadas, a las llamadas por Zoom, con los amigos, a este tema del Internet se volvió también una conexión. ¿Cómo vamos a manejar luego ese cambio para desconectarnos de esta virtualidad?
¿Por qué hablas de desconectarte? ¿Por qué no sumas? Yo creo que en la vida hay que aprender a sumar, no a restar. No vamos a perder. Eso es otra alternativa. ¿Por qué la vas a tener que desconectar? Muy bien, ya estás conectándote con todas tus familias a través de internet, pues trata de ir de vez en cuando físicamente, vas a verlos. Pero yo no creo que uno pueda restar. Cada avance del mundo es una suma. Yo voy sumando y no voy restando. Ahora tenemos contacto físico presencial y tenemos virtualidad. ¿Por qué vamos a tener que quitar alguno de los dos? Hay gente que puedas encontrarte en cualquier parte y puedas de pronto, ay, vea, me conecto con usted, puedo sentir, puedo verlo y puedo tener la misma cercanía. Claro, volvemos a la necesidad física de los, sobre todo de los latinos, de tocarnos, pero yo puedo estar conectada contigo y puedo estar conectada con mucha gente a través de esto. ¡Qué maravilla! ¿A cuánta gente se puede llegar de esta manera y a cuánta gente, es decir, puede tener mejores resultados a través de esto? En la medicina, en la psicología, tantos campos de la condición humana que han ganado con la tecnología. No lo pongas en opuestos, o lo uno o lo otro, súmalo. Y si sumas, verás que vamos ganando todos. Ok, ¿cómo puedo ayudarle en el relacionamiento en casa, los abuelos y los niños? ¿Cómo manejo esa lucha entre los dos? A ver, no es nada fácil y realmente es un poco pedir al niño o a la niña que tengan un poco de paciencia con el abuelo y al abuelo también un poco de paciencia. De ser posible, si la situación es muy conflictiva, tratar de que no interactúen mucho, sino que cada uno como en su propio espacio. Lo que pasa es que a veces los abuelos, claro, tratan de tener el control, se meten muchísimo y de pronto, pues el niño o la niña pertenecen a otra época. Los abuelos es una situación compleja. De ser posible, si es una cosa temporal, de una vivienda temporal, yo le pediría a la persona que es el árbitro de este partido que trate de desgastarse lo menos posible, porque si es temporal o los abuelos se van a ir o nosotros nos vamos a ir a la casa nuestra, pues tratar de no agudizar la situación, tratar siempre de calmar, mamá, papá, tranquilos, hijo, por favor, el abuelo, como de calmar, hacer que compartan un juego, hacer algo que los pueda acercar, que cocinen juntos, pero de pronto alguna actividad que los una y no de pronto el control del abuelo sobre el niño, la grosería del niño con el abuelo, es que el abuelo se mete mucho, no es fácil, pero buscar entretención, los juegos de mesa son importantísimos, a veces hasta bailar, que el abuelo baile, que aprendan a bailar, que les enseñen a los nietos a bailar, no es fácil, pero una actividad les puede ayudar, el deporte les puede ayudar, la música puede ayudar, el juego también puede ayudar, la cocina, dibujemos todos juntos mandalas, hay varias actividades de esas que se pueden hacer. Otra pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a una persona que se encuentra con mucho miedo de salir, mucho miedo de interactuar con otras personas? Esto tiene que ser paulatino. No los puedes sacar a la fuerza. Mamá, papá, amigo, salgamos a la puerta, abramos la puerta. Es decir, es paulatinamente, abramos la puerta de la casa, miremos por la ventana, demos 2 pasos en la calle. Mira, todo está tranquilo, ¿lo ves? Sí. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Irlo haciendo paulatinamente, día tras día. ¿Quieres que salgamos un poco hasta la casa de al frente? Es hacerlo lentamente y que la persona pueda enfrentar su miedo, hablarlo, pueda decirlo y que no se burlen de él, ay, deja la bobada. No, hay que respetar. Acuérdate que hemos dicho algo, aprender a escuchar, aceptar el miedo del otro. Nadie se puede burlar del miedo de otra persona. Es muy importante que aprendamos a respetar las emociones de los otros. El miedo es una emoción y yo no puedo descalificarla porque yo no la siento. Eso es un atrevimiento decir, ay, qué bobada, ¿por qué tiene miedo por esa pendejada? Tú no sabes lo que significa para la otra persona esto. Pasos paulatinos. De pronto, si tienes carro y puedes un día llevarle y darle la vuelta a la manzana en el carro, mira, llegaste y no pasó nada. Irlo haciendo y si es muy, muy extremo, pues hay que buscar un poco de ayuda psicológica, de manera que mirar
este miedo que apareció ahora, ¿qué tiene escondido detrás? Porque, como les decía al comienzo, nosotros llegamos con una maleta, la maleta de nuestra propia historia. Entonces no llegamos todos iguales. Y de pronto este confinamiento lo que hizo fue despertar problemas anteriores. Y lo que estamos haciendo es como despertar esos monstruos interiores y hay que enfrentarlos. Otra pregunta es, ¿cómo manejar la angustia de estar sin empleo y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar de aquí en adelante? Es muy complejo, pero de nuevo, no hay una fórmula para todo. Solamente preocúpate por el día de hoy. Trata de no mirar y si me toca diciembre, no lo mires de esa manera. Trata de pararte en tu presente, en el hoy. Hoy tengo lo mínimo, hoy pudimos sobrevivir, listo. Hay momentos en que de pronto siempre hay una solución, no será la más adecuada y hay que romper el espejo retrovisor. No sé, si tienes 2 niños, pues que no vayan al colegio un año o a la escuela. Es decir, hay que tratar de priorizar qué es lo más importante y lo demás pasa a ser secundario. Acuérdate de una cosa haciendo una comparación extrema. Los países europeos que han vivido la guerra, ellos tuvieron que congelar sus vidas. Hubo épocas donde los niños no iban a la escuela, no iban al colegio, donde no hubo trabajo, donde había un mínimo de para poder sobrevivir. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le puedo ayudar? ¿Cómo me ofrezco? Hay que tratar de tener una flexibilidad interior muy grande para adaptarme a nuevas situaciones, para quebrar el espejo retrovisor y decir, no, yo no hago esto, mira, ¿qué puesto? ¿A quién le puedo ayudar? ¿Puedo cuidar a un anciano? ¿Puedo cuidar a alguien? Tengo que ser absolutamente creativo. Acuérdate que la incertidumbre es una moneda de dos caras. La incertidumbre por un lado y la creatividad por el otro lado. Rompe esquemas, no te aferres al perfil anterior. Es que para mí es una humillación hacer esto. No, no. Es una época de aprendizaje donde nos enseñaron la humildad, la aceptación. Todos estamos haciendo situaciones diferentes que no estábamos preparados para ellos, que porque al otro le va mejor. No, no. Piensa en tu presente. Acuérdate de no hacer futuro. Solamente el día de hoy. Sé que ya viene diciembre y nos está asustando. Hay que empezar a mirar que no van a ser iguales las fiestas, no van a ser iguales las celebraciones y que posiblemente hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que recuerdo muy importante, Nora, cuando el Día de la Madre, recuerdo mucho que la compañía, la empresa que maneja a todos los comerciantes pidió que corriéramos el Día de la Madre porque no había regalos para la madre, no iba a ser posible darles algún obsequio a la madre. A mí me impactó muchísimo esto porque no es fácil cambiar la mentalidad, pero yo pensaba, por Dios, el Día de la Madre es una oportunidad maravillosa. Si hay un cierto nivel de mujeres que no necesitan nada, que no quieren una cartera o algo, ¿por qué no pedir? Entonces a los hijos, si te pueden dar algo, que a nombre tuyo le den un mercado a otra mamá, le den una cita médica a otra persona. Esto genera una solidaridad muy grande. Por ejemplo, para diciembre, yo sé que mucha gente dice compren porque necesita el comercio moverse, pero porque si tú no sientes como persona o como mamá o papá o hijos que necesitas algo, ¿por qué no comprar para darle a otros? Y ver un niño o una niña entregar un regalo a otro niño es de las satisfacciones más grandes que no se olvida. Y es una emoción que tú la sientes y es la solidaridad, la gratitud, y esas emociones las tenemos que educar para que los niños las puedan descubrir y disfrutarlas. Pero no enseñamos ni solidaridad, ni gratitud, ni el valor del vecindario, cómo lo cuido. Cosas de esas no enseñamos. Y hoy en día estamos casi que abocados a cambiar la forma de educación para enseñar emociones. Entonces no te angusties tanto por lo que va a pasar en el futuro. Párate en el presente y acuérdate que tienes que ser creativo, resiliente, inventarte situaciones y desprenderte de otras. Bueno, doctora Gloria, muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir cerrando nuestro conversatorio. Algunos... Sí, yo creo que
Creo que lo más importante, un poco para cerrar, Nora, es entender que esto no es contra nosotros. Esto no es que Dios se olvidó de la condición humana. Esto es un aprendizaje. Si yo valoro y evalúo lo que yo he podido crecer como ser humano, cuáles son mis prioridades ahora, cómo me desprendí de cosas materiales, cómo mis valores fueron cambiando, creo que todos podríamos tener la obligación moral que aprendí en este momento. Y si de aquí, de este confinamiento, salimos con ese mensaje que aprendí y puedo escribirlo y hacer que en mi casa lo escriban y reconocer qué estás aprendiendo de este momento, nos sorprenderemos muchísimo de lo que hemos podido crecer. Muchas veces preguntamos, ¿qué libro voy a leer? ¿Qué libro recomiende un libro? Yo recuerdo que al comienzo del confinamiento yo recomendaba muchísimo escribir, escribir, escriban. Ahora, de aquí en adelante también podemos escribir como una especie de diario personal que estoy aprendiendo cada día. Si las personas escribieron durante estos 6 meses y de pronto lees lo que escribiste el primero o el quinto día o el 20, te sorprende de todo lo que has podido cambiar, de lo que has podido aprender, y el mayor aprendizaje está en mi propio libro de historia. Acuérdate, acostúmbrate a escribir, es valiosísimo, y leer después uno dice, uy, cómo he crecido, cómo he aprendido, cómo han cambiado las cosas. Bueno, muchas gracias, doctora Gloria. Gracias a todos. Este espacio es realmente una manifestación de agradecimiento de parte de Global Healthcare a todos esos profesionales de primera línea que están afrontando de frente eh, la pandemia, atendiendo y dando lo mejor de ellos, manejando todos sus miedos y temores para ayudar a sus pacientes a salir adelante en este COVID-19. Muchas gracias. No sé si tiene alguna otra cosa para concluir. No, yo creo, muchas gracias a ustedes por la invitación y una gratitud inmensa a todos aquellos que trabajan en salud, en cualquier esfera de la salud, no importa cuál sea, no importa que no sea el médico principal, la enfermera, el terapista, el que ayuda, el que lleva la silla de ruedas, el portero, todos aquellos que trabajan en salud, un agradecimiento de corazón. Ellos son en este momento los que están poniendo el pecho por nosotros y solamente merecen gratitud. La vida les va a compensar, la vida agradece, y una persona que ha hecho tanto por los otros posiblemente merece siempre lo mejor. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Gracias.